Los diarios, periódicos, tienen algo así como lo que podría llamarse un banco de información. Ellos tienen ahí su información, ahora también las televisoras deben tener sus videotecas, porque cuando viene algún suceso, ellos no tienen que andar investigando ya nada, todo lo tienen almacenado. Por ejemplo, cuando alguna persona sube a un nivel de importancia, ya de conocimiento de una nación o del mundo, pues tienen su biografía, ya toda la tienen completa, todos dónde nacieron, qué estudiaron, su familia, sus hijos, y han rastreado por dónde han caminado y a dónde vive. De tal manera que en el momento que muere uno de ellos, o tiene un accidente alguno de ellos, sacan la información, a la media hora ya pueden sacar toda la información. Había un periódico en los Estados Unidos, y ahora debe haber muchos más, que tenía toda la información respecto a Jesucristo, todo lo que se puede decir de Jesucristo, como las enciclopedias británicas. Una información amplísima, porque ellos esperan que el día que el Señor Jesucristo venga, se pueda sacar el último periódico con la noticia que Jesucristo regresó. Y más para aquellos que son denominacionalistas, que piensan que la venida de Jesucristo en etapas, pues con más razón se tienen esos archivos preparados. Aparece Cristo en las nubes y a la media hora, a la hora sale un periódico anunciando Cristo ha llegado. Bueno, solamente un pasatiempo, porque cuando venga el Señor Jesucristo no va a haber tiempo ya más de nada. Cuando Él venga, los relojes se paran, las máquinas se aquietan, ya no hay movimiento, ya no hay ruido alguno, el mar ya no se mueve, se queda quieto, todo entra a un periodo sin tiempo, todos los relojes se paran, se acaba el tiempo y empieza la eternidad. En este mes hemos preparado una serie de mensajes sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el boletín salieron los títulos de algunos de esos temas, hay más todavía, pero no pudimos ponerlos todos. En cada mensaje habrá algunas enseñanzas muy buenas para nosotros. Quizás nos quedamos con ganas de oír algo más en alguna área, pero poco a poco se va dando la información, tampoco será tan completa, solamente un mes de mensajes, pero tendremos un cuadro completo, sobre todo si venimos a todos los cultos, domingo, mañana, tarde y jueves. El jueves pasado empezamos con una proyección que se dio aquí en este muro sobre esperar al Señor, un bonito mensaje de la parábola del Señor. Y así iremos adelantando culto tras culto sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana tocaremos un punto que tiene que ver con la venida de Cristo. Le pusimos como título La bendita esperanza del cristiano. Hay mucho que decir, acuérdense, vamos a ir tocando asuntos. Ahora hablaremos de la bendita esperanza del cristiano. La esperanza pues es un sentimiento del corazón, un sentimiento de gusto, un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de expectación. Cuando uno espera algo, hay emoción, hay un poco de inquietud, ya sea que esperemos un regalo o ya sea que esperemos un amigo o un pariente muy querido. Así que en la esperanza, como dicen por ahí, muere al último, pero ahí está uno esperando. Y a nuestro Señor Jesucristo lo esperamos, y esa esperanza para nosotros es el ancla de nuestra fe, es el ancla en nuestro corazón que se asegura ante la presencia divina y augusta de nuestro Dios. Cristo viene otra vez. Señor, ven. Y así termina la Biblia. Ven, Señor Jesús. La primera cosa que queremos ver, si tienen ustedes su Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, es de unos cristianos que estaban esperando al Señor. Versículo 10, 1 Tesalonicenses 1, 10, todos juntos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Tesalónica, a donde llegó Pablo, como llegaba a cada una de aquellas ciudades del Asia, de Macedonia, de Grecia, de Acaya, de Europa. Llegó el apóstol Pablo y esa región de Macedonia, donde estaba la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, por alguna razón
la bendición de la palabra fue muy abundante. De tal manera que las iglesias que acabo de mencionar fueron iglesias muy especiales. Hay unas iglesias problemáticas, hay unas iglesias que tuvieron herejes dentro, hay unas iglesias que fueron frías, apáticas, hay otras que fueron muy superficiales. Éfeso, a donde Dios puso sus ojos, Pablo puso sus ojos, fue una iglesia que costó mucho trabajo. Sin embargo, en su segunda carta, allá en Apocalipsis, pues el Señor le dice, fíjate bien de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor. Pero Tesalónica, por alguna razón, allá lo preguntaremos en el cielo, cuando cayó la palabra del Evangelio, cayó en muy buena tierra. Como si fuera algo explosivo, echó fuera del corazón de los tesalonicenses el pecado, la idolatría, el temor, todo tipo de angustia, y en su lugar floreció una vida de obediencia al Señor, de amor al prójimo. Se convirtieron en evangelistas, en plantadores de iglesias, se levantaron como una antorcha luminosa para extender la fe de ellos a su alrededor. Yo quisiera que veamos, como no queremos detenernos mucho en cada pasaje, acuérdense que tenemos una reunión congregacional, pero no podemos dejar de ver estas cosas. Versículo 3, yo voy a leer lo sobresaliente. Dice Pablo, me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Estamos hablando los tesalonicenses, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amor, fe, esperanza. Luego en el versículo 4 se dice algo que no cualquiera se atreve a mencionar respecto a otra persona. Conocemos, hermanos, vuestra elección. Porque ese tema de la elección, doctrina profunda, como si fuera de carne maciza o de hueso, no es fácil digerir. No es fácil saber cuándo otra persona ha sido elegida. Pero fíjense lo que dice Pablo. Conocemos, hermanos, vuestra elección. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aunque a veces los frutos son falsos, en esta ocasión no tenían nada de falso. Conocemos vuestra elección. ¿Por qué? Vamos a ver versículo 5. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras nada más, pura palabra. Qué bonito suenan las palabras cuando se habla del amor de Dios, o de la vida eterna, o del cielo. No solamente fueron palabras, sino también en poder, el poder del Espíritu Santo, en el cambio de los hombres. Las prostitutas dejaban sus lupanares, los ladrones se convertían y regresaban lo robado, y además de lo que tenían daban a los pobres. Los borrachos dejaban el vicio, abandonaban y rompían sus botellas, todo tipo de viciosos, porque se manifestó ahí el poder de Dios, del Espíritu Santo que había caído sobre ellos. Una iglesia nueva, brillante, perfumada, en plena certidumbre. Y luego versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vinieron a ser imitadores. Yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como los dos. Imitaron a su maestro. En todo aquello que sabían de Jesús, ellos iban haciendo las mismas cosas. Y luego dice, recibieron la palabra aunque en medio de tribulación, porque cuando hay fruto del Espíritu Santo también hay persecuciones. Cuando una persona se convierte a Cristo de todo corazón, en su propia casa empiezan las persecuciones. ¿Por qué vas con esos señores? ¿Por qué vas con esa gente? ¿Por qué cambias de religión? ¿Por qué lees un libro ahí, un libro negro que quién sabe de quién será? ¿No te dejó una religión mi padre o mi madre? Y empiezan las persecuciones. Y hay creyentes a quienes se les desprecia por hacerse cristianos, no de cierta denominación, cristianos, creyentes en Jesucristo. Entonces ahí tuvieron mucha tribulación, tuvieron persecuciones, pero las sobrellevaron con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. Ustedes como iglesia han sido ejemplo de los de Macedonia y de Acaya, los que han creído. Versículo 8, vean ustedes, una iglesia muy trabajadora y misionera, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. De allí brotó, ustedes empezaron a hablarle al vecino, al amigo, al pariente, al cuñado, al compadre,
a la novia o a cualquier vecino, y no solamente donde estaban, sino fueron a otros pueblos, porque dice ahí, no solo en Macedonia y Acaya, por vosotros ha sido divulgada la palabra, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya terminamos por aquí, donde vamos a ir a otro país, porque ustedes lo están llenando todo. Qué preciosa iglesia, qué preciosa iglesia. Versículo 9, cuando vamos a un lugar, ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ustedes, como tanta gente pagana, servían a sus ídolos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan, tienen cabeza y ni piensan. Y así en el mundo entero, el mundo está lleno de idolatría, de cualquier religión, pero ellos se convirtieron de esos ídolos a Dios vivo. Un Dios que no se puede representar con nada, porque es tan grande y tan inmenso que ni aun los cielos de los cielos le pueden contener. ¿Cómo podemos hacer una imagen del Dios infinito, de ese Dios maravilloso, eterno, inmenso? Entonces ustedes tuvieron que dejar las figuras, las imágenes, para dedicarse a adorar a un Dios invisible, pero el Dios verdadero. Porque eso es lo que dice de Dios, ¿verdad? Dios vivo. No tiene un cuerpo de madera, ni de oro, ni de plata. No tiene ese cuerpo, pero está vivo y manifiesta su vida, su virtud, y es el único Dios verdadero. Verdadero porque hace en la vida de los hombres lo que ningún otro Dios hace: cambiar los corazones, dar alegría, dar santidad y dar esperanza. Vamos a ver lo que dice entonces, versículo 10, todos juntos lo leemos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces, de los ídolos, ustedes cambiaron al Dios vivo y verdadero, al Padre Celestial, creador de todas las cosas, y se pusieron entonces a esperar. Obras de amor, obras de fe, obras de esperanza. Y ahora se ponen a esperar. ¿Qué más dice ahí? ¿Esperar de dónde? Esperar de los cielos. Esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Porque Él, una vez resucitado, pues anduvo allí con sus discípulos 40 días apareciéndoseles, y luego se fue a los cielos. Y ahora el pueblo cristiano le espera. La segunda cosa que me gustaría subrayar de esta plática es que todos los cristianos, todos los creyentes, porque cristianos abarca 20 siglos, todos los creyentes desde Adán, todos hemos esperado a Jesucristo. Últimamente tiene que haber un poco más ¿qué diríamos?, de preocupación, de predicaciones, porque cada día está más cerca la venida del Señor. Pero no precisamente por nosotros que estamos en los últimos tiempos tenemos que estar pensando en la venida del Señor. Hace 2000 años había un lugar llamado Tesalónica, donde un grupo de creyentes de Jesucristo esperaban de los cielos a Jesús. Ellos ya esperaban al Señor. No que lo esperaran, que en ese momento iba a llegar, pero ellos esperaban, vivieron esperando, trabajaron esperando, sufrieron esperando y murieron esperando. Y cuando Cristo aparezca en las nubes, vendrá con las almas de todos los tesalonicenses cristianos para recoger los cuerpos que estuvieron esperando para verlo, para gozarse con Él para siempre. La fe y la esperanza es de todos los creyentes de todos los tiempos. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, es porque ya hubo una primera venida. Su primera venida es cuando nació en Belén, que ya estamos contentos de que se acerca diciembre para recordar el nacimiento de nuestro Señor. Esa es la primera venida. La segunda venida será con una interrogación, será en el futuro. No sabemos cuánto, pero vendrá. Por ahí habrá un tema en este mes que explique cuándo vendrá, o decir algo aproximado de cuándo vendrá. Pero esa es la segunda venida. Pero la segunda venida de Cristo ha sido esperada desde el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo divide el nacimiento de Cristo. Cuando nació Jesucristo se escribió el Nuevo Testamento. Antes de Jesucristo se escribió el Antiguo Testamento. Oigan esto,
El Antiguo Testamento habla mucho más de la segunda venida de Cristo que de la primera. Hay varios versículos que dicen que Jesucristo nacería de una virgen, que nacería en Belén, que habría magos, etcétera, pero hay muchos más que hablan de su segunda venida. O sea que Adán esperaba la segunda venida, Eva esperaba la segunda venida, sabían de la primera, pero esperaban también la segunda. En la séptima generación de esas gentes que vivieron 500, 600, 800, 900 años, el séptimo hijo de Adán, diríamos, de séptima generación de los hijos de Adán, era un profeta y anunció la segunda venida. ¿Quieren ustedes buscar en el libro de Judas? Judas está en el Nuevo Testamento, aunque vamos a hablar del profeta después de las cartas apostólicas, ¿verdad? Ayúdenme porque ya se me está olvidando. Antes de Apocalipsis, después de las cartas universales, antes de Apocalipsis, ayúdame, Ruth. ¿Estamos ahí? Vamos a ver el sermón de Enoc, 14 y 15, todos juntos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, este hombre antediluviano, él vivió antes del diluvio, está anunciando la segunda venida del Señor. Es un profeta, y luego dice que vendrá con sus decenas de millares. Desde entonces, toda la gente estaba esperando la segunda venida de Cristo. Ellos esperaban dos. En la era cristiana, nada más esperamos una, porque la primera ya la creemos. Creemos que Él vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales somos nosotros. Y Cristo viene por segunda vez. La segunda venida de Cristo ha sido esperada por todos los hombres creyentes de todos los tiempos. La tercera cosa, hermanos, los cristianos esperamos a Cristo para estar con Él para siempre. Hay muchas razones por las cuales esperar al Señor Jesús. Espero que en este curso de noviembre, pues vamos a aprender muchas cosas, todo lo que significa la llegada de Cristo Jesús. Pero para grande bendición de nosotros y consuelo, el Señor viene para recibirnos, recoger a los que estén en el sepulcro y a los que estamos vivos, transformarnos. Y juntos levantarnos para recibirlo a Él en el aire. Vamos a ver primero a los Tesalonicenses, pasaje que leímos hace rato, capítulo 4, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, todos juntos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Termina ahí diciendo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alguien que lee eso dice, para estar siempre en el aire con el Señor. No dice que va a ser siempre en el aire. Vamos a recibirlo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese siempre corresponde al Señor, siempre con el Señor, al que estamos esperando. Este mensaje, hermanos, de esperanza es de grande consuelo, porque todos tenemos que enfrentarnos a diferentes problemas. La vida tiene muchos problemas, hay muchos sinsabores, hay muchos desengaños, hay traiciones, hay envidias, hay enfermedades y hay muerte. Pero la venida del Señor para nosotros los cristianos es el punto final a toda tristeza y a toda enfermedad. Y aún los que hayan bajado del sepulcro se van a levantar al oír la voz de Cristo y las trompetas celestiales.
Los tesalonicenses parece que estaban un poquito tristes, según vemos en el versículo 13, pues que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven morir un cristiano, pues dicen, pues si nosotros creíamos que en el cristianismo ya no se iba a morir nadie. Dicen, no, sí se mueren también los cristianos. Pero no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Quieren estar un poco tristes, dejen salir su tristeza. Porque un ser querido, a quien uno vio con vida, con piel rosada, calientito, de repente se convierte en frío. De repente ya no se mueve. Y luego hay que bajarlo a tierra, porque su cuerpo entrará en corrupción. Y aquel que veíamos todos los días en casa, que se sentaba con nosotros a comer y a desayunar, o a ver la televisión, de repente ya no lo ve uno, y ya no lo va a ver uno más aquí. Y el día siguiente hay un vacío, vuelven las gentes a sus actividades, pero hay alguno que ya no sale, ya no está. Pero no se entristezcan, como aquellos otros, cómo lloran aquellos que van a enterrar a sus muertos, porque hay unos muertos vivos, los que duermen. Qué desesperación es ver que aquel cuerpo será separado de ellos para siempre, que no tienen la esperanza de volverse a ver, ni siquiera saben a dónde van, o todo lo que van a sufrir, y las gentes allí quisieran arrancarse los cabellos cuando ven bajar el cuerpo de su pariente. Hay quien se quiere arrojar al sepulcro, irse con él, yo me voy con él, o con ella. No hay consuelo, no hay esperanza, y realmente para algunos de ellos no hay nada de esperanza. Se acabó con la muerte. Su oportunidad terminó cuando dejó de latir su corazón. Pero dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque nuestros familiares que han muerto en el Señor, que duermen en el Señor, se levantarán. Como dice primero a los Corintios, que quizá no nos dé tiempo a revisarlo, lo corruptible es vencido, destruido por lo incorruptible. La debilidad es aplastada por la fortaleza. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como digo, desde el Antiguo Testamento la gente tenía esa esperanza. El rey David tuvo que ver a uno de sus hijitos enfermo, un recién nacido. David era un hombre muy emotivo, muy emotivo, muy sentimental. Y cuando su hijito se enfermó, él se puso muy triste. Y cuando vio que en lugar de mejorar, se agravaba, trajeron médicos y él se agravaba, el niño se agravaba. El padre triste, lloraba, se tiró mejor al suelo y ahí estuvo acostado en el suelo. Le decían, vente a dormir, no, yo aquí me quedo. Vente a comer, no, yo no quiero comer nada. Y pasaban las horas y no comía y no dormía, y ahí estaba el hombre llorando, y murió el niño. Y la gente dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién le dice al rey que murió su hijo? Pues nadie quería decirle al rey, pero el rey una vez los vio cuchicheando así muy raro, y dice, ¿ya murió el niño? Y con mucho miedo aquel siervo le dice, sí, ya murió. Y entonces él se levantó, se fue a bañar, se vistió, se sentó a comer. Y la gente se quedó espantada. Cuando estaba su niño enfermo, estaba triste y llorando. Y ahora que se murió, se levanta y come. Esperamos que iba a ser peor. No, dice, mientras mi hijo vivía y estaba enfermo, lloraba porque yo quería que sanara, podía volver a mí, pero ya murió. Él ya no vuelve a mí, pero yo voy a él. ¡Qué expresión! Él ya no viene a mí, pero yo sí voy a él. Si tenemos que sepultar a un ser querido, él ya no viene a nosotros, pero nosotros sí vamos a él, porque estaremos juntos en el aire recibiendo al Señor. Aquí viene una doctrina, hermanos, en la que se piensa con toda claridad por la revelación del Espíritu Santo, que el estar muerto no quiere decir que van a estar atrasados ellos, ya los que murieron van a estar atrasados. Nosotros los vivos vamos a ser transformados y ellos quién sabe qué va a pasar. No, dice, al contrario, los que han muerto se va a adelantar un poquito. Vamos a ver qué dice ahí en Tesalonicenses 4, el 15, desde el 15 todos juntos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Observemos dos expresiones. Al empezar el 16, al terminar el 15, no precederemos a los que durmieron. Al terminar el 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todos los que han dormido no nos llevarán la delantera, ni nosotros a ellos. Cuando el Señor aparezca en las nubes y las trompetas suenen, las almas de ellos vienen, recogen sus cuerpos, son transformados, son glorificados, y nosotros en vida vamos a sentir como que se nos cae un abrigo sucio y podrido y apestoso, como se nos cae una ropa, y esa ropa es nuestra naturaleza humana, carnal, débil, enfermiza, y toda esa naturaleza se cae de cuerpo y alma, se cae y florece un nuevo cuerpo y una nueva alma. Y los que resucitaron simultáneamente con nosotros seremos llevados a las nubes a recibir a nuestro Señor, para estar con Él para siempre. Habrá muchas cosas que decir respecto a lo que significa estar con Él, pero permítanme concluir cuando menos con aquel relato de la mitología griega, pues que ya pues, es muy conocido, el de aquel símbolo de la mujer fiel, Penélope. Ulises se fue a la guerra y Penélope se quedó a esperarlo. Como era ella muy bonita y muy atractiva, y los años pasaban, llegaron a pasar 20 años de ausencia, y muchos hombres empezaron a cortejar a Penélope, y eran tantos y la molestaban tanto, que un día para aquietarlos dijo: muy bien, estoy ahorita haciendo pues estaba tejiendo un tapete, parece que para su suegro, para alguien. Dice: permítanme que yo termine este tapete y entonces sí escojo con quién casarme. Y entonces todos esperaban, bueno, que termine el tapete, y estaba teji, nada que terminaba. Pasaban los meses y no terminaba, y muchos meses y no terminaba. Y es que Penélope pues, se pasaba los días tejiendo, y en las noches pasaba las noches destejiendo y destejiendo. Es que nunca acababa, hasta que llegó Ulises. Los cristianos tenemos muchos seductores, hay muchas ofertas que nos quieren distraer de nuestro amor a Cristo. Cristo viene, y algunos dirán: al cabo tarda. No, Cristo viene, y como cristianos debemos preparar un tapete para Cristo, tejido con nuestras buenas obras.